Muy buenos días, estudiantes de sexto grado de primaria. Iniciamos nuestra actividad del día de hoy en el área de personal social. Nuevamente con ustedes, su profesor Daniel. Bueno, hoy tenemos un nuevo propósito, conocer las principales ideas de los precursores separatistas y reformistas. Bueno, ¿quiénes son los precursores? Son aquellas personas que van a aportar ideas para el desarrollo de la independencia aquí en América, sobre todo pues en el Perú. Recordemos nuestra clase anterior que habíamos visto pues el rey Carlos III, por ejemplo, había hecho algunos cambios, habían hecho algunas modificaciones, que muchos aquí en América, los criollos que estamos viendo aquí, son criollos pues eh, que prácticamente pues quizás tenían algunas descendencias de españoles, pero ya eran americanos, ¿no? Algunos de ellos estaban de acuerdo todavía con mantenerse fiel a la corona, otros pues querían una separación definitiva. De ahí nuevamente esa palabra que yo les estoy mencionando el día de hoy, ¿no? Ustedes se acuerdan que era la palabra reforma, ¿verdad? Que era reformar. Y claro, pues quizás se entienda más, de manera más clara la palabra separatista, ¿no? Viene del término separar. Entonces aquí vamos a encontrar a las personas, ¿no? Que van a querer reformas que ya ustedes saben que significa modificar, cambios, mejoras, pero otros pues que quieren la separación. Bueno, mejor vamos a ver un poco más acerca de este tema, los precursores con sus ideas reformistas y sus ideas separatistas. Bueno, como les había mencionado, muy aparte que les había ya hecho algunas clases, por ejemplo, cuando Napoleón Bonaparte invade España, se quedaron sin rey, recuerden ustedes, ¿no? Cuando les había dicho sin rey en España, entonces América ya empieza a autogobernarse, ¿no? Entonces se forman las famosas juntas de gobierno. Entonces, todo esto es parte de lo que es el proceso de emancipación aquí en América, que estaba impulsada por los criollos, ¿no? Que ya les había dicho, los criollos eran pues españoles que habían nacido, en este caso aquí, sus padres eran españoles, pero ellos tan solo pues por ser hijos de españoles, pero ya habían nacido aquí, amaban a pues al lugar donde habían vivido, ¿no? Entonces, perdón, donde habían nacido. Y por supuesto, también donde que viven, ¿no? Eh, Ahora va a haber una diferencia entre estos grupos, ¿no? Por ejemplo, aquí tenemos a un precursor continental separatista llamado pues Juan Pablo Vizcardo y Guzmán. Luego tenemos aquí otro separatista que es venezolano llamado Francisco Miranda. Y luego aquí ya tenemos algunos criollos reformistas, ¿no? Toribio Rodríguez de Mendoza el primero, luego tenemos José Baquijano y Carrillo y Hipólito Unanue. Veámoslos un poquito en este cuadro entonces. Ya, ahí tenemos entonces a los precursores con ideas reformistas y precursores con ideas separatistas. Entonces, nuevamente les recuerdo, ¿no? Los reformistas, ¿qué querían ellos? Bueno, ellos querían seguir perteneciendo todavía a la corona española. Querían que existan unas leyes que favorezcan pues prácticamente a todos. Ellos no buscaban en este caso separarse, ¿no? Querían simplemente unas mejoras o unos cambios. En cambio, este grupo de aquí, denominado separatista, ellos sí no querían saber absolutamente nada. Decían, pues, ¿no? Que debemos ya tener la independencia, ¿no? Entonces, esta es la diferencia entre estos dos grupos reformistas y separatistas. Uno que querían mejorar las leyes y otro separarse de una vez de la corona española. Pero, ¿por qué pasaría esto? ¿Cuáles son los antecedentes, ¿no? Para que este grupo de personas reaccionaran así. Bueno, va a haber, por ejemplo, algunas influencias, como por ejemplo la ilustración. ¿Qué es la ilustración? Bueno, de pasadita ya este es un tema nuevo para que ustedes también puedan ir aprendiendo acerca de este punto, ¿no? La ilustración. Bueno, resulta pues que en Europa, antes del siglo XVII, vivían, por decirlo así, de manera ciega, a oscura, no pensaban, ¿no?
Miren, atentos. Es decir, su mente prácticamente estaba totalmente bloqueada. Y ellos vivían de acuerdo pues a que sus gobernadores o su entorno social les decía. Por ejemplo, a ellos se les hizo creer que los reyes europeos eran los hijos de Dios o los descendientes del mismo Dios aquí en la tierra. Y claro, la gente pues cuando no investigaba, no se informaba, no leía, sí hacían caso y creían eso, ¿no? Entonces el papá le decía a su hijo, ¿sabes qué, hijo? Nuestro rey, nuestro monarca, es el hijo directo de Dios. Y el hijito pues crecía así con esa mentalidad y entregaba ese conocimiento también a sus generaciones. Y así pasó gran época donde todo el mundo creía, por ejemplo, estas cosas, que no eran verdad, por supuesto, ¿no? Porque los monarcas no eran pues los hijos de los dioses, ¿no? Entonces, vivían en una ignorancia total. No había libros, no había lectura y prácticamente pues vivían a ciegas. Por eso fue una etapa prácticamente oscura, ¿no? Donde no razonaban, no pensaban. Hasta que en un momento pues aparece un grupo de personas, ¿no? Y van a empezar a razonar, a pensar. Y claro, y lo van a hacer de manera calladita, clandestina, sin que nadie sepa, porque ellos buscaban pues de alguna forma el cambio, ¿no? Progresar sobre todo pues en la forma de pensar en la población y para eso habría que informarse, ¿no? Entonces, a estos grupos de personas se les llamaba ilustres. Entonces, ¿quién es un ilustrado? Es aquella persona pues que ha investigado, que ha leído y que sabe mucho, cosa pues que otras personas, ¿cómo se les dice a aquellas que no piensan por sí solas o por tal vez pues porque no saben, no se han informado, no han leído, ¿no? Es una palabra que a veces suena un poquito feo, pero no es tan malo al final, ¿no? El trasfondo, porque todos creo que somos o hemos sido en algún momento ignorantes. Esa es la palabra que a veces no nos gusta, ¿no? Utilizar, porque es un término que en realidad se dice porque ignoramos o no sabemos algo, porque todavía no ha llegado a mi cabecita para yo conocer. Por ejemplo, ustedes, por decirlo así, el día de hoy estaban quizás hasta este momento ignorando este tema de la ilustración, ¿no? ¿Te das cuenta? Entonces, pero ya como me estás escuchando, tú ya estás aprendiendo, ya te estás volviendo culto. ¿Qué quiere decir? Ya estás aprendiendo, ¿ya? No importa, aunque sea un poquito, pero estás aprendiendo. Y así, ¿no? La ilustración fue un movimiento muy importante que nace en Europa, donde poco a poco las personas empiezan a despertar, a razonar. Y por eso viene la pues como que de una época oscura que vivían en tinieblas, como que ahora se iluminan. Inclusive el símbolo de este tema de la ilustración, ¿qué creen que es? Es el foco. Como que el foco te alumbra inmediatamente, ¿no? Y te hace pues una nueva etapa, un nuevo cambio. ¿Ya? Entonces, eso fue un movimiento que, como les decía, que nace en Europa y luego poco a poco se va llegando a muchos lugares. Y aquí tenemos algunos personajes, por ejemplo, que dieron esas ideas. Aquí les presento, por ejemplo, a Montesquieu, que él decía, pues, que el monarca no debe de gobernar solo, él no debe ser juez, él no debe ser solamente el que gobierna, ¿no? Aparte debe estar el juez, aparte debe estar el monarca y muy aparte, pues, los que en este caso hacen las leyes. Por lo tanto, este Montesquieu es el que nos dio la idea, pues, de la famosa separación de los poderes, es decir, el poder ejecutivo, el poder legislativo y el poder judicial. De él nació esa idea. ¿Se dan cuenta? Luego tenemos, por ejemplo, a otro ilustrado, un pensador muy importante llamado Rousseau, quien él decía, pues, caramba, si el hombre pertenece a la naturaleza, es un ser natural, por lo tanto, debe considerarse como tal, ¿no? Libre en una naturaleza, es decir, no debe estar sometido a un monarca, no debe ser un esclavo ni nada por el estilo. Él habla acerca de
el hombre libre, que en Europa pues no se veía. Luego tenemos, por ejemplo, a Voltaire. Bueno, ¿no? A este personaje simplemente se enfoca a la vida religiosa, ¿no? ¿Qué quiere decir? Él dice pues que en Europa ya habían nacido algunas religiones y antes era prohibido, ¿no? Recuerden ustedes en la independencia de las 13 colonias, se escaparon porque eran protestantes, no querían pertenecer a una religión, por eso huyeron. Entonces Voltaire dice, en vez de estar pasando estas situaciones, tengamos una tolerancia religiosa, seamos libres, ¿no? En las creencias religiosas. Y hasta el día de hoy no se cumple esto. Cada uno puede profesar libremente la religión que mejor le parezca. Entonces, estos son pues los famosos ilustrados que nos dieron estas ideas y que hasta el día de hoy ha tenido mucho impacto en el conocimiento pues del hombre. Luego está la enciclopedia, ¿no? En Europa pues como le decía, antes era totalmente prohibido, no se podía hacer nada, hasta que hubo una época donde recién se empezó a redactar los libros. Los primeros libros en este caso se hicieron en esa famosa enciclopedia. Ahí pues se plasmaba, por ejemplo, todo el conocimiento de esas épocas. Los escritores, ¿no? Los literarios, todo lo publicaban ahí. Y entonces el que quería aprender algo más, acudía a las enciclopedias y por supuesto se volvía culto, ¿no? Y entonces pensaba, ya era un hombre inteligente. Y bueno, para terminar, otros antecedentes, por ejemplo, que ya lo hemos estudiado, la independencia de las 13 colonias fue un modelo, ¿no? Para que muchos países busquen su etapa de independencia. Luego tenemos la Revolución Francesa, ni hablar, ¿no? Este pues fue más importante, creo, todavía en la historia del mundo como influencia para que muchos otros pueblos inicien su etapa de emancipación, ¿no? Hasta lograr lo que es la libertad de su país. Bien, estudiantes, esto es nuestro trabajo del día de hoy. Les agradezco su atención. Muchas gracias y nos vemos en otra oportunidad.